Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Melita de Hohenlohe-Langenburg. Ella fue una princesa alemana que vivió en medio de la Revolución de Noviembre, que supuso el fin del Imperio Alemán y de distintos estados alemanes, además de que su familia estuvo bastante implicada en la Segunda Guerra Mundial. Pero ella permaneció ajena a los cambios políticos y sociales que se vivieron en aquellos tiempos tan complicados. Llevan una vida más bien apartada y dedicada tanto a su familia como a las labores de caridad. Esta biografía es realizada por petición de Ángela Jaén. María Melita Leopoldina Victoria Feodora Alejandra Sofía de Hohenlohe-Langenburg y de Sajonia-Coburgo y Gotha nació el 18 de enero de 1899 en el castillo de Langenburg, en el reino de Württemberg, actualmente en Alemania. Fue hija del príncipe Ernesto II de Hohenlohe-Langenburg y de la esposa de este, la princesa Alejandra de Sajonia, Coburgo y Gotha. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo María Melita la segunda de sus vástagos. La niña posee un buen linaje, además de que sus padres compartían lazo de sangre. Por vía materna era bisnieta de la reina Victoria del Reino Unido, mientras que por vía paterna era bisnieta de la princesa Feodora de Leiningen, que era la medio hermana de dicha reina británica, además de que también era descendiente por vía materna de la familia Romanov, al ser su madre nieta del zar Alejandro II de Rusia. La niña se crió entre las distintas propiedades que poseían sus padres en tierras alemanas, pero también pasaría largas temporadas en la ciudad de Coburgo, debido a que su padre, el príncipe Ernesto, ejerció como regente del ducado de Sajonia, Coburgo y Gotha, ante la minoría de edad del duque Carlos Eduardo, quien era primo hermano de la madre de María Melita. La princesa también acompañó a su progenitora en algunos de los viajes que ésta solía hacer por Francia, Rusia y Rumanía, relacionándose así con distintos parientes suyos. En el año 1913 falleció su abuelo, el príncipe Hermann de Hohenlohe-Langenburg, convirtiéndose así su padre en el nuevo jefe de dicha familia principesca, además de ocupar el cargo de diputado de la Cámara Alta de Württemberg. Al año siguiente, en 1914, estalló la Primera Guerra Mundial, un conflicto en el que se involucraron sus padres, tanto en cuestiones políticas como ejerciendo labores de enfermería o de caridad, acompañándose a la princesa a sus progenitores durante algunas de estas labores o durante sus visitas a los hospitales. María Melita pronto se convirtió en una jovencita casadera, así que su abuela, la duquesa viuda María Alexandrovna de Rusia, empezó a interferir en este asunto para encontrar a su nieta un buen casamiento, ya que su abuela consideraba que las jovencitas casaderas deberían de casarse lo antes posible para evitar que éstas pudiesen desarrollar sus propias ideas y empezasen a pensar por sí mismas. Por esta razón, María Melita quedó comprometida con su primo, el príncipe Guillermo Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, quien era el heredero del ducado de Schleswig-Holstein. El 5 de febrero de 1916 se celebró la boda entre María Melita y el príncipe Guillermo Federico en la ciudad de Coburgo, en el ducado de Sajonia, Coburgo y Gotha, actualmente en Alemania. Para entonces, ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión, y él 24. Los recién casados se instalaron en el palacio de Luisenlund,
en el ducado de Schleswig-Holstein, lugar donde el matrimonio pronto se dedicó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1917 nació Juan Alberto, el cual permaneció soltero y acabaría muriendo a causa de las heridas que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. Tras alumbrar a su primer hijo, se vivió en el año 1918 una revolución que se extendió por distintas partes de Europa, afectando incluso a la familia de su marido, viéndose obligado su suegro, el duque Federico Fernando, a renunciar a su título de duque de Schleswig-Holstein, convirtiéndose tan solo en el jefe de su casa, los Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Pero aún así, la familia de su esposo seguiría utilizando, aunque de manera nominal, dicho título. En el año 1919 nació Guillermo Alfredo, pero este falleció durante la infancia. En el año 1922 nació Pedro, quien sería jefe de la casa Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, y en el año 1927 nació María Alejandra, quien se acabaría casando con un estadounidense, pero no tuvo descendencia. El matrimonio tuvo un total de 4 hijos en común. Mientras iban naciendo sus hijos, su marido, Guillermo Federico, desempeñó distintas labores como heredero de su casa, además de que fue presidente del Club del Automóvil de Schleswig-Holstein. En cambio, María Melita llevó una vida más apartada y sencilla, dedicándose especialmente al cuidado y a la crianza de sus hijos, además de asistir a distintos eventos públicos, socializar con la nobleza alemana y realizar labores de caridad. En el año 1934 falleció su suegro, el duque Federico Fernando de Schleswig-Holstein, convirtiéndose así su marido en el nuevo jefe de la casa Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. La familia de María Melita se mostraron como partidarios del partido nazi y fueron grandes seguidores de Adolf Hitler, uniéndose su padre, el príncipe Ernesto, y su hermano, el príncipe Godofredo, al ejército alemán. El hijo mayor de la princesa, Juan Alberto, también apoyaba los ideales de dicho partido y se unió a las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero su hijo acabó encontrando la muerte en el año 1944 a causa de las heridas que sufrió en medio de un combate en la población polaca de Jedlicz, falleciendo así cuando tan solo tenía 27 años de edad. La muerte de su hijo mayor fue muy dolorosa para el matrimonio, ya que perdían a su heredero e hijo primogénito, convirtiéndose así su otro hijo, Pedro, en el nuevo heredero de su familia. María Melita llevaría una vida apartada y no interfiere en los asuntos de su esposo ni en la política, centrándose únicamente en su familia, en su papel como consorte, en las labores de caridad y en sus pasatiempos. Su marido Guillermo Federico falleció en el año 1965, al poco de haber celebrado su 49 aniversario de casados, una muerte que también sería muy sentida por la princesa al haber permanecido juntos durante tantísimos años. María Melita acabaría falleciendo tan solo 2 años después que su esposo, muriendo el 8 de noviembre de 1967 a los 68 años de edad en la ciudad de Múnich, en Alemania. Sus restos mortales descansan junto a los de su marido en el cementerio familiar del Palacio de Luxemburg, en Schleswig-Holstein, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre María Melita. Ella fue una princesa más de su tiempo,
siendo entregada en matrimonio a una edad temprana por exigencias de su abuela materna, quien quería que su nieta se casase lo antes posible, al tener la creencia de que las mujeres que se casaban pronto no llegaban a desarrollar su propio carácter, mostrándose como mujeres completamente entregadas a sus funciones como consortes. María Melita se acabaría convirtiendo en la mujer que tanto deseaba su abuela, una mujer que nunca interfirió en la política y que se dedicó plenamente a sus labores como consorte, a su familia y a las labores de caridad, siendo una princesa que pasó desapercibida y que llevó una vida bastante reservada, permaneciendo así ajena a los conflictos y a los cambios políticos que se vivieron en Europa durante el transcurso de su vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Melita de Hohenlohe-Langenburg. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Ángela Jaén también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y quisiera saber cuál de los nietos o bisnietos de la reina Victoria es vuestro favorito. Y con esto me despido. Hasta la próxima.